Mi nombre es Sonia López Pérez y soy la responsable del Departamento de Formación y Desarrollo de Grupo Gran Solar. Principalmente, las actividades que realiza el Departamento de Formación y Desarrollo, mirando en un punto estratégico, son capacitar y formar, en este caso, desarrollar a las personas. Y estas personas son las que componen Grupo Gran Solar. Para ello, el departamento, que es al final un trabajo en equipo, nos dedicamos a hacer diferentes campañas formativas para que toda la pirámide, toda la estrategia de nuestra estructura vertical tenga una capacitación, es decir, nuestro top management, luego nuestros mandos intermedios y por ende pues nuestros administrativos y nuestros operarios conozcan cuál es nuestra línea de negocio, en qué estamos trabajando y además estén capacitados para desarrollar su puesto de trabajo. Las claves para desarrollar esta actividad con éxito diría que son principalmente la determinación para poder conseguir estos objetivos, alcanzar y acompañar al negocio hacia esta estrategia. Por otro lado, la flexibilidad. Estamos en un entorno cambiante y nos tenemos que adaptar a todos los acontecimientos que vienen. Por otro lado, la resolución de problemas. Cada día es un nuevo reto, un nuevo mundo y tenemos que conocer muy bien cómo solucionar y cómo trabajar con nuestros proveedores, clientes y nuestro cliente interno en este caso también. Liderazgo. ¿Liderazgo para qué? Para influir, para motivar y para planificar las actividades, que al final tenemos que ser una sinergia como grupo y como departamento. Y no olvidar la inteligencia emocional. Somos un departamento, en este caso hablando de formación y desarrollo de personas, y lo que necesitamos es comunicarnos, hablar y que demos una transparencia de cara a la retención del talento. El gran reto en el que se enfrenta nuestro departamento en los próximos años es que estamos en un entorno muy volátil. Entonces, esto requiere de que nos adaptemos a la estrategia, a los cambios que nos diga el negocio, porque nosotros tenemos que acompañarle, y luego también escuchar mucho a nuestros trabajadores, qué es lo que necesitan, cuál es la estrategia a seguir de cara a conseguir que ellos hagan su puesto de trabajo eficientemente, pero además que consigamos los mejores resultados. Las claves para captar talento somos nosotros, como empresa, como personas. Qué actitud y cómo en este caso cuidamos a nuestros trabajadores, cómo trabajamos este beneficio emocional, social y la clave somos las personas, cómo vamos a conectar con ellos para que no les digamos que los queremos retener, sino que se queden. En un entorno multinacional, la clave del éxito es que siempre la comunicación sea en cascada y además a través de nuestro CEO y de nuestros managers, para que llegue además a cada uno de nuestros países, a cada uno de estos mandos, y que nos ayuden también a hacer esa transferencia de conocimiento y de comunicación, porque no basta con mandar un email, no basta con mandar un Teams, sino que podamos siempre, a través de pantallas, de cámaras y de comunicados, establecer una misma ruta y unos mismos pasos, que es lo que nos va a ayudar realmente a conseguir nuestros objetivos. Como hemos crecido tanto en tan poco tiempo, tenemos ese punto de revisar políticas, procedimientos, estrategias y además crearlas, y eso aporta muchísimo conocimiento que en cualquier otro ámbito, otra empresa, otra multinacional, las cosas ya están hechas. Y entonces nosotros tenemos esa oportunidad de poder hacer, ¿no? Y de poder escuchar también no solo un punto de vista, sino que además es una empresa muy familiar que siempre ha acogido con las manos abiertas cualquier aspecto que fuera de mejora. Matizar dos cosas. Una,
que tiene una oportunidad grandísima de conocer una multinacional que está creciendo y que además tiene la oportunidad de desarrollarse a través de nuestras capacitaciones, de la oportunidad de mejora, de lo que va a aprender también de los propios compañeros y qué más decir que yo soy un vivo ejemplo de cómo se ha ido desarrollando también la empresa y las oportunidades que tenemos de captación de talento.